Hola a todos, yo soy Daniel Labrador, soy profesor asociado en la Universidad de Salamanca y mi comunicación de hoy se titula Controversias científico-tecnológicas públicas, experticia y desinformación, los nuevos retos para la comunicación. Antes de nada, me gustaría señalar que esta comunicación se inserta dentro de un proyecto de investigación que pueden ver en pantalla. em, y que les voy a dejar los datos por si fuera de su interés. Voy a minimizar mi pantalla. Ahí tiene. Eh, Dicho esto, me gustaría comenzar con una breve introducción. En los últimos tiempos, las sociedades contemporáneas han comenzado, podríamos decir, una nueva etapa en cuanto a su relación con la información, la comunicación y la tecnología. Las grandes preocupaciones ligadas a la llamada era de la posverdad van ganando fuerza con los nuevos desarrollos tecnológicos y se reclama una reevaluación acerca de los actuales modelos descentralizados de comunicación y de distribución de la información. En las controversias científico-tecnológicas de carácter público, estos factores pueden dificultar la comunicación y el diálogo entre los diversos actores y afectados. Esto, desde luego, influye radicalmente en los proyectos para la democratización de asuntos de interés público relacionados con la ciencia y la tecnología, pues toda idea de democracia deliberativa pierde fuerza ante el auge de la desinformación, ¿no? De hecho, esto último parece alentar a la clase política a mantener el carácter tecnocrático de los procesos de decisión, especialmente en asuntos científico-tecnológicos. En este sentido, las nuevas teorías de la experticia distribuida y dialógica ofrecen una perspectiva prometedora como alternativa a la tecnocracia. Ahora bien, lo que vengo a argumentar aquí es que esas propuestas no solo deben fundarse sobre teorías epistemológicas, sino también en una profunda investigación sobre la ignorancia y cómo funciona. Ahora bien, antes de nada es necesario explicar qué es una controversia científico-tecnológica. Bien, una controversia científica nace del desacuerdo sobre algún asunto relacionado con la ciencia, obviamente. Ahora bien, generalmente se reserva el calificativo de controversia científico-tecnológica pública cuando la disensión es sobre las consecuencias sociales, ¿no? O sobre la priorización de determinados valores o sobre la regulación política en relación con una cuestión científica o técnica. En una controversia de este tipo, que es de las que vamos a hablar, aunque el conocimiento científico puede jugar un papel muy importante, en gran parte de las ocasiones la evidencia disponible no es determinante a la hora de tomar una decisión, ya sea porque es interpretable o porque el nivel de incertidumbre es alto. Así que la discusión en estas controversias a menudo se centra en valores y factores éticos, políticos, económicos, etc. En cómo se desarrollan estas controversias, se puede observar claramente la fortaleza de las democracias contemporáneas y su alcance, pues hay muchos ejemplos históricos de controversias de este tipo, donde algunos actores no convencionales sufren injusticia epistémica, ¿no? O donde no hay una comunicación efectiva entre expertos y ciudadanos. Ahora bien, a los clásicos obstáculos que provocan esta cacofonía, ¿no? Entre distintos agentes epistémicos, hay que añadir una serie de dificultades contemporáneas, que son las que voy a señalar a continuación. Eh, y es que la viabilidad práctica de una verdadera democratización de las controversias científico-tecnológicas públicas es obstaculizada por diversos factores que socavan el bienestar epistémico de muchos implicados, es decir, su posibilidad o capacidad para mm, contrastar la información y discernir si es confiable. Aunque la utilización política de la tergiversación y la desinformación no es nada novedoso,
se podría decir que en las últimas décadas han aflorado mecanismos más sofisticados para su producción y su distribución, y también, además, han aumentado la vulnerabilidad y exposición de gran parte de la población a tal desinformación. De ahí que sean necesarias las investigaciones filosóficas sobre la ignorancia. Quizá uno de los grandes desafíos relacionados con este tipo de controversias es intentar desentrañar cuando la controversia proviene de un verdadero desacuerdo científico o cuando ha sido creada política o socialmente. En este sentido, algunas de las controversias científicas más significativas de los últimos años han llegado a su clímax con motivo de la desinformación, ¿no? Al menos ha sido uno de los motivos fundamentales. Entre ellas podemos poner ejemplos como la controversia acerca de la realidad del cambio climático o al menos de su origen antrópico, o la controversia acerca de la existencia del COVID o al menos de sus efectos pandémicos, ¿no? Entonces, en realidad se pueden observar importantes diferencias entre las controversias fabricadas políticamente en el siglo XX, como aquella que tan famosa, ¿no? Que tuvo como protagonista la industria tabaquera y cómo intentó promocionar una controversia artificial en relación a los efectos nocivos del tabaco eh, en, en la sociedad, ¿no? En las personas que consumen tabaco. Y entonces hay una importante diferencia entre esos casos y los ejemplos destacados de los últimos años, porque la explicación de las controversias actuales es mucho más compleja que aquellas del siglo XX, que eran controladas jerárquicamente por determinados agentes y distribuidas a través de medios eh, clásicos de información centralizados. En este punto es donde se puede apreciar uno de los grandes fenómenos de los nuevos modelos descentralizados de comunicación e información, que es la proliferación de falsos expertos o de expertos autoproclamados que intentan crear o alimentar una controversia científico-tecnológica pública cuando en realidad existe un consenso mayoritario dentro de la comunidad científica sobre el tema en cuestión. Y otra gran dificultad es la propagación y agravamiento de lo que denomino aislamiento epistémico en sus diferentes formas y a través de sus diferentes vías. Y en este sentido me parece especialmente relevante la distinción que realizan Tinoyen entre burbuja epistémica y cámara de eco. La burbuja epistémica, según este autor, es un fenómeno social y psicológico de aislamiento pasivo que implica la desconexión de los individuos con determinadas perspectivas distintas a las que ellos mantienen. Es decir, provoca que estos no se enfrenten a voces discrepantes, que no accedan a contenidos ajenos a esa burbuja. Eh, en cambio, en una cámara de eco, lo que se forma es una comunidad unida por lo que hoy en día se denomina una cultura de la cancelación, donde priman los procesos de desacreditación sistémica de otros puntos de vista y el refuerzo continuo de una sola línea de pensamiento. En la actualidad, debido a la influencia de los filtros y algoritmos, la hiperpersonalización y las posibilidades que nos ofrece la web 2.0, es muy difícil escapar de estos dispositivos aislantes a los que, por cierto, todos estamos expuestos. Por ello, es importante reflexionar sobre la noción de ignorancia, porque lo que ignoramos determina nuestras vidas tanto o más que lo que conocemos. Y es que en los últimos años es cierto que se ha ido consolidando la idea de que es necesario un estudio profundo y especializado sobre la ignorancia. Hay ahí, por ejemplo, la disciplina de la agnotología. En filosofía de la ciencia, la propuesta más elaborada, según mi opinión, es la de Selene Arfini. El enfoque de Arfini es valioso para indagar en el papel de las distintas formas de ignorancia, las controversias científicas, que en muchas ocasiones tienen una ecología cognitiva muy compleja, ¿no? Pero sobre todo es interesante su punto de vista porque ofrece una perspectiva no estrictamente pesimista o negativa de la ignorancia, contrariamente a la mayor parte de las propuestas de la agnotología. Y esto puede aportar esperanza y realismo a los proyectos que promueven la democratización de la ciencia en general y de las controversias en concreto. Como destaca Arfini, la ignorancia no es un mero fenómeno mental individual, sino que también tiene una dimensión social y práctica. La ignorancia no puede, perdón, puede compartirse en forma de desinformación, pero también a través de tabús, hábitos, criterios, sesgos, códigos de conducta. Y además la ignorancia, esto es importante, tiene un componente tácito.
Alfini subraya nuestra incapacidad para advertir la propia ignorancia, o al menos lo profunda que ésta es. Pero aunque la propia ignorancia permanece invisible para uno mismo, es reconocible por un agente externo lo suficientemente formado en la temática. Y esto apoya el argumento de que las controversias científicas públicas deben basarse en el diálogo entre los diversos agentes, no solo porque esta es la forma de compartir conocimientos y visiones distintas, sino porque es el único modo de que cada agente, incluidos los expertos, ¿vale?, puedan apreciar y comprender sus limitaciones epistémicas y, en definitiva, su ignorancia. Además de esto, otro rasgo de la ignorancia, según Arfini, es que ésta es tenaz, porque las personas no solo estructuran sus hábitos en el conocimiento, sino también en su ignorancia. Esto se ajusta a la conclusión obtenida por algunos estudios de que la desinformación no es corregida por los intentos públicos de reparación epistémica, digamos, por parte de los expertos, de los políticos, de los periodistas, eh, sobre todo si es incompatible con las creencias de un individuo y las del grupo al que pertenece. Y por último, otro de los rasgos de la ignorancia es su función como activador de esfuerzos epistémicos. Y es que la ignorancia siempre ha sido fuente de curiosidad, ¿no?, y también de la actividad científica. Por ello, Stuart Firestein nos anima a ser tolerantes con la incertidumbre y la ignorancia. Ahora bien, no se puede negar que la ignorancia genera también angustia epistémica y por ello generalmente los seres humanos pretendemos alcanzar cierta estabilidad y seguridad epistémica, porque no es cómodo convivir con la duda y la continua reformulación de preguntas. Normalmente no lo es, ¿no? A este respecto, la investigación de Stefan Lewandowski y su grupo de investigación es contundente. Nos sentimos incómodos, según ellos, ante las lagunas narrativas y estamos dispuestos a llenar esas lagunas con cualquier cosa, con cualquier información, pues preferimos un relato completo, aunque incorrecto y no contrastado, a una descripción confiable y sustentada en evidencia, pero incompleta. Entonces, como conclusiones, me gustaría destacar que, fijaos, ya en la primera mitad del siglo XX, John Dewey, el filósofo pragmatista, defendía un concepto complejo de participación política, no desligado de la continua enculturación colectiva, ¿no?, como un proceso colectivo. Puede que en la obra de Dewey se encuentre posiblemente la primera propuesta para una noción de participación formativa que luego López Cerezo en las últimas décadas ha estado promulgando. Desde esta óptica, la democratización de las controversias científico-tecnológicas públicas pasa por adquirir procesos de diálogo continuo, pero también y sobre todo por construir una cultura de la convivencia con la inseguridad epistémica. Es decir, se debe fomentar una educación que ayude no solo a reconocer, sino también a asumir y abrazar la ignorancia. La manera de luchar contra la ignorancia no es intentar encontrar creencias definitivas e inamovibles. Esto solo lleva al dogmatismo. Por el contrario, es necesario que se comprenda que la adquisición de conocimiento generalmente lleva a obtener nuevas dudas y a la advertencia de otras numerosas y profundas lagunas epistémicas. Obtener una creencia no debe ser el paso definitivo para la seguridad epistémica, sino simplemente un paso más en un proceso de investigación que no ha de cesar nunca. Esto es lo que quería recalcar Dewey: la importancia de construir una cultura que fomente, por un lado, que todo ciudadano sea un investigador incesante y, por otro lado, que todo ciudadano sea tolerante con la ignorancia y que gracias a ello busque el apoyo epistémico comunitario y el diálogo entre agentes diversos. Esta forma de entender la ignorancia ha de ser la piedra angular que sustente la idea de que la única manera de democratizar las controversias científico-tecnológicas públicas es a través de procesos dialógicos que favorezcan la participación formativa de todos los actores, también de los expertos. Con esto concluiría, dejo unas referencias y nada, simplemente agradecer a la organización del Congreso y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.